Ya se ha convertido en algo habitual ver aviones de reconocimiento y buques de guerra de la Organización del Tratado del Atlántico Norte pasando cerca de las fronteras de Rusia, así como el desplazamiento de equipos y ejercicios militares a gran escala en esas mismas zonas. Los países de la OTAN también han desarrollado sus capacidades ofensivas cerca de las fronteras de Rusia. Cada año Rusia presenta ante la ONU una resolución contra la glorificación del nazismo. El resultado es siempre el mismo. Estados Unidos vota en contra y en los últimos años cuenta con el apoyo de Ucrania. Por lo general, la Unión Europea se abstiene. Pero con el voto a favor de la mayoría de los países, el documento se aprueba, aunque solo es una recomendación. Peter Kuznick, un escritor y profesor de historia de la Universidad Americana de Washington, resume la postura oficial de Estados Unidos. Estados Unidos afirma que no va a limitar la libertad de expresión. Estados Unidos cree que incluso los neonazis tienen derecho a expresarse y reunirse. El periodista alemán Mark Bartelmeier tiene una visión distinta sobre las posturas de Estados Unidos y Ucrania. Los estadounidenses nunca jamás aceptarán esta resolución. Y tampoco lo hará Ucrania, obviamente, porque así condenarían lo que ellos mismos están haciendo. El mundo occidental moderno en general considera el nazismo de Hitler como algo atípico para los países democráticos de Europa. La doctrina del Führer sobre las razas superiores e inferiores supuestamente apareció en Europa de la nada, como resultado de un desafortunado giro de los acontecimientos y sin ningún aviso previo. Este es el mapa del mundo antes de la guerra. El Reino Unido tenía colonias en África, India, China, la Commonwealth de Australia, Asia y América del Norte y del Sur. Francia había conquistado media África y media Indochina. Bélgica era propietaria del Congo. Alemania tenía colonias en África, Asia, América del Sur y Oceanía. Italia estableció sus colonias en Somalia, Etiopía, Libia y Eritrea. Había colonias españolas en América del Sur y África. Portugal ocupaba colonias varias veces más grandes en superficie y población que el propio país. Estados Unidos también estaba a la altura de los europeos. Así que a principios del siglo XX la mayor parte del mundo estaba dividida entre varias potencias coloniales. Lo que sucedía en las colonias se sabe y está bien documentado. Millones de vidas arruinadas, esclavitud y una explotación despiadada y cruel. El exdiplomático británico, politólogo y escritor William Mallinson ha estudiado el sistema colonial de Europa y las causas de su creación y desintegración. Para el nazismo, solo es importante una cosa a nivel internacional: que haya naciones o estados a los que se les permite cualquier cosa. Son las razas dominantes, y que haya naciones menores, que son estados esclavos. Para los europeos, los esclavos eran los indígenas, los africanos. Para Hitler, los judíos, los gitanos y los eslavos. El nazismo es muy conveniente, ya que es una justificación cínica para eliminar a las llamadas razas inferiores y al mismo tiempo robarles de forma descarada. Mucho antes de la aparición del Tercer Reich, el nazismo era algo habitual en Occidente. Solo hay una cosa sana y lógica que se puede hacer con una raza realmente inferior: exterminarla. Herbert George Wells, escritor inglés. Todas estas ideas racistas y antijudías circulaban por toda Europa, y esto ayudaba a justificar el saqueo de los recursos de otras naciones por todo el mundo, incluyendo el territorio que hoy en día ocupa Estados Unidos. ¿Ha cambiado algo? Solo los colores. No admito, por ejemplo, que se haya hecho un gran mal a los pueblos indígenas de Norteamérica.
Una raza más fuerte, una raza de grado superior, ha llegado y ocupado su lugar. Winston Churchill. La segunda frase se refiere al terrible genocidio de pueblos indígenas norteamericanos que se prolongó durante alrededor de 300 años. Cerca del 90% de los indígenas de Norteamérica fueron exterminados. El experto en antiterrorismo y ex analista del ejército de Estados Unidos, Scott Bennett, investiga crímenes contra la humanidad. Los indígenas de Norteamérica se consideraban escoria, parias a los que había que eliminar, expulsar y exterminar de la mayor parte de la costa este. La eliminación de las llamadas razas inferiores y los campos de exterminio eran algo habitual para Occidente. En este sentido, Hitler no inventó nada nuevo. 1901, Bloemfontein, campo de concentración británico. 1945, Mauthausen, campo de exterminio nazi. Occidente vivía bastante bien de la explotación de sus colonias. El Imperio Británico resultó extremadamente beneficioso para los británicos. Francia intentaba copiarles. Paul Craig Roberts, doctor en economía, conocido periodista y ex subsecretario del Tesoro para la política económica de Estados Unidos, analiza en sus artículos y libros las causas económicas que desestabilizan al mundo. No creo que podamos decir que el colonialismo europeo estuviese impulsado única y exclusivamente por el afán de lucro. El sol nunca se ponía en el Imperio Británico. Tenía colonias en todas partes, y ese imperio era mucho más antiguo que el de los nazis. Me gusta el pueblo británico. Su política colonial ha sido inimaginable. Adolf Hitler. El fascismo siempre se relaciona con el Tercer Reich sin tener en cuenta la contribución de otros países al desarrollo de esta idea. El concepto del fascismo, la propia palabra, se deriva de la palabra italiana fasces, que significa haz de varas, que representaría la fusión del poder económico con el poder político. Media Europa fue fascista. En España, el régimen de Franco fue puramente fascista. Portugal fue un país fascista. Rumanía fue un país fascista y también lo fue Hungría. En Francia había un gobierno colaboracionista con los fascistas, el régimen de Vichy. En cuanto al fascismo alemán, en su origen contó con un apoyo muy fuerte por parte de Estados Unidos. Hitler fue financiado y promovido tanto por el capital doméstico como por el capital internacional. En sus libros, el doctor en historia Anton Latzo analiza detalladamente las causas que llevaron a Alemania a la guerra. La industria armamentística de Alemania fue en su mayor parte creada con la ayuda del monopolio estadounidense. Muchos elementos en el Reino Unido, Francia y Estados Unidos eran profascistas que simpatizaban con Hitler y con Mussolini. El sector empresarial de Estados Unidos fue inseparable de los nazis durante casi todos los años 30 y principios de los 40. La empresa petrolera Standard Oil suministraba cada mes petróleo crudo a los alemanes y también colaboraba con el conglomerado IG Farben, fabricante del gas Ciclón B que se usó para asesinar a gente en las cámaras de gas. Cerca de la mitad de los vehículos de la Wehrmacht fue fabricada por Opel, que hasta el año 1940 perteneció a la empresa estadounidense General Motors. La empresa Ford suministraba automóviles y caucho al ejército alemán. En julio de 1938, por su apoyo a la Alemania nazi, se le otorgó al empresario estadounidense Henry Ford la Orden del Águila Alemana, la máxima condecoración del Tercer Reich a ciudadanos extranjeros.
El partido de Hitler, el NSDAP, fue fuertemente financiado desde Estados Unidos, incluyendo dinero del Bank of America y un tal George Bush, el bisabuelo del expresidente de Estados Unidos, George W. Bush. Eran las familias adineradas más arraigadas de Estados Unidos, las que estaban interesadas en arrastrar a Europa y a una joven Unión Soviética a la guerra. Necesito un trago. Daniel-san. ¿Ay? Mira, mira. Ay, ay. Primer americano Miyagi esperando nacer. Ay. Hey, bebe, bebe. ¿Eh? Sargento Miyagi. Sí, señor. El sargento Miyagi reporta matar a muchos alemanes, señor. Ay, sargento Miyagi. Sí, señor. Excuso informar. Esposa, hijo, complicaciones del parto. Complicaciones. No vino el doctor. Tierra de libertad, país libre. La dejaron morir. La dejaron morir. El ejército transfiere japoneses a Manzanar. Señor Miyagi. En 1942, después del ataque a Pearl Harbor, el presidente Roosevelt firmó una orden para la reubicación forzada de 120.000 japoneses residentes en la costa oeste de Estados Unidos. Es difícil de creer, pero en esos años los ciudadanos estadounidenses de origen japonés fueron enviados a campos de internamiento en territorio estadounidense. La Oficina de Información de Guerra brindó el apoyo de los medios de comunicación a esa monstruosa iniciativa. Los pescadores japoneses tuvieron todas las oportunidades para observar el movimiento de nuestros barcos. Los agricultores japoneses viven cerca de importantes fábricas de aviones. La propaganda decía que los japoneses actuaban como espías del gobierno japonés, que planeaban sabotear el esfuerzo bélico de Estados Unidos, que pondrían arsénico en la comida estadounidense y volarían las instalaciones de defensa. Nada de eso era cierto. Pero la Oficina de Información de Guerra produjo varios documentales defendiendo esa práctica. Hay un modo sencillo de justificarnos ante el resto del mundo. Diremos que nos vimos obligados a apoderarnos del territorio, poner orden y mantener la seguridad. Adolf Hitler. Llevar el orden, la seguridad y la democracia es la razón usada hoy en día para justificar las guerras modernas que ha emprendido la OTAN bajo la dirección de Estados Unidos. La OTAN es una herramienta para ejercer el control militar, económico y político sobre determinadas regiones de nuestro planeta. Los países molestos y los líderes molestos se convierten en el rostro del enemigo. Solo puedes ir a la guerra si le muestras a tu pueblo la imagen de un enemigo. Rusia vuelve a convertirse en ese enemigo. El rechazo a la vacuna rusa, las sanciones impuestas a Rusia por la llamada anexión de Crimea y la supuesta presencia militar en Donbass, la política relativa a Navalny o a los Skripal y el caso Novichok, todo eso era preciso con el único fin de crear la imagen de un enemigo. Así de simple. Todo eso podría ser parte de los preparativos para una guerra. Si estalla un conflicto militar, el mundo occidental sabrá exactamente quién es su enemigo.
París, 23 de junio de 1940. Adolf Hitler camina triunfante por las calles. La ciudad de la luz se ve cubierta por el oscuro manto del nazismo. En el mismo vagón en que el ejército imperial alemán firma su capitulación en 1918, ahora están los franceses, sometidos a los caprichos del nuevo señor de Europa. 3 días después, un grupo de prominentes empresarios estadounidenses cenaba en Nueva York. Están celebrando la victoria nazi en el frente occidental. El anfitrión es el abogado alemán Gerhard Alois Westrick. Westrick era una de las figuras más coloridas en el ámbito económico-político alemán en ese periodo, ¿saben? Y en los años 20 fue un abogado que trabajó con una serie de empresas estadounidenses en Alemania, y en los años 30, cuando Hitler toma el poder, se convierte en un agregado comercial que trabaja en nombre del Tercer Reich en los Estados Unidos. Después de que Hitler fuera canciller del 33 al 39, al principio de la guerra, para los estadounidenses era legal hacer negocios con Alemania. Alemania se había industrializado. Era normal que los bancos hicieran negocios allí. En Alemania, el bufete de Gerhard Alois Westrick representa una impresionante lista de clientes, entre ellos Ford, General Motors, Kodak, Texas Oil e ITT. Desde 1938 también se desempeñó como presidente de operaciones de ITT en Alemania. En 1940, estas conexiones con las corporaciones estadounidenses impulsaron al ministro de Asuntos Exteriores nazi, Joachim von Ribbentrop, a enviar a Westrick a una extensa gira por Estados Unidos. La gira fue oficialmente una misión comercial para el Reich, pero el verdadero propósito de la misión era un poco diferente. Westrick le hace una oferta fascinante a los empresarios estadounidenses. Él dice, si pueden ayudarme a evitar que Estados Unidos entre en la guerra y que Alemania establezca algún tipo de nuevo orden en Europa, yo puedo ayudarles a obtener ganancias en la Alemania nazi. Para evitar los punitivos aranceles a la exportación, algunas de estas corporaciones negociarían un sistema de trueque directo con el Estado nazi, suministrando materia prima a cambio de productos finales. Entre estas compañías, Texas Oil, bajo su presidente pro-nazi, el noruego Thorkild River. En su cumpleaños número 75, Henry Ford recibió la Gran Cruz del Águila alemana. ¿Por qué el régimen nazi otorgó tan prestigiosas condecoraciones a estos dos prominentes magnates estadounidenses? Después de que los nazis asumieron el poder en 1933, ambas compañías aprovecharon la oportunidad comercial para apoyar los planes de rearmamento de Hitler. Opel GM construiría una nueva fábrica en Brandenburgo para producir los camiones Opel Blitz para la Wehrmacht. Las fábricas de Ford en Estados Unidos enviarían piezas de repuesto para camiones de infantería a ser ensamblados en una nueva planta cercana a Berlín. Pero si estas empresas no podrán recuperar sus beneficios, ¿por qué invirtieron en estas nuevas fábricas? Quizá no había simpatía alguna. Puede haber sido un miedo al comunismo y el pensar, bueno, este Hitler, este dictador está malo porque es duro con el comunista. O puede haber sido un motivo económico. Dejando de lado la ideología, Ford y GM se involucraron de lleno en el rearmamento de Alemania. Sus acciones fueron una contribución definitiva a la insaciable máquina de guerra nazi, una que comenzaría a recorrer toda Europa. En las estadísticas del Reich las denominaban empresas enemigas con participación norteamericana. Durante la guerra aún eran 553. Entre ellas nombres conocidos como Coca-Cola, Kodak y American Express. Enemigas eran las menos. Algunas mantenían estrechas relaciones con los nazis. En el caso de 4 grandes empresas estadounidenses y sus filiales alemanas, Hitler podía incluso considerar amigos a los jefes de las multinacionales. Sin ellos no habría podido hacer la guerra. Le consideraban el hombre que en breve tendría Europa a sus pies. Y justo cuando las fuerzas alemanas trataban de hacerse de los vastos recursos del Imperio Soviético, el 7 de diciembre de 1941, su aliado, el Imperio de Japón, lanzó un ataque furtivo a la base de Estados Unidos en Pearl Harbor, Hawái. 4 días después,
Hitler le declara la guerra a Estados Unidos. Aunque esto cortaría las relaciones comerciales entre las dos naciones, muchos empresarios estadounidenses fueron incapaces de detener sus operaciones en Alemania para producir y comerciar con el Reich nazi. La mayoría de las subsidiarias estadounidenses continuaban operaciones tal y como eran el 1 de diciembre del año 41. Había compañías estadounidenses que a voluntad continuarían comerciando con el Reich nazi, en clara violación de la ley de comercio con el enemigo de Estados Unidos. Compañías como Standard Oil. Luego están los puertos españoles y portugueses, utilizados para hacer envíos al Tercer Reich. Y estos son realizados por corporaciones estadounidenses que usan banderas neutrales en sus barcos. Así que parece neutral, pero no lo es. Incluso después del ataque a Pearl Harbor, empresarios estadounidenses menos escrupulosos mantendrían reuniones secretas con delegaciones alemanas en estos países, supuestamente neutrales, donde establecerían empresas fantasmas para seguir beneficiándose del crecimiento de la máquina de guerra nazi. Hitler ya había conseguido apoyo de empresarios locales, pero no eran de grandes compañías, sino más bien de pequeñas y medianas empresas. Entre ellas figuraban la editorial Bruckmann y la heredera del fabricante de pianos Bechstein, quien presentó a Hitler a la Sociedad de Múnich y lo ayudó financieramente. También figuraban aquellos que, además de financiar a Hitler en persona, se convirtieron en recaudadores de fondos para el partido. El primero fue Dietrich Eckart, uno de los fundadores del partido y figura paterna de Hitler. Él lo presentó en los más altos círculos de la sociedad alemana. También estaba Emil Ganser, el hombre que presentó a los nazis al sector empresarial de Berlín y que organizaba conferencias y viajes a Suiza para recaudar fondos. Además, Ernst Haftengold, quien prestó $1,000 para rescatar al periódico del partido de la bancarrota y se convirtió en uno de los confidentes más cercanos de Hitler. Kurt Lüdecke, un personaje sombrío que hizo una pequeña fortuna apostando y que se convirtió en el recaudador de fondos internacionales y en el hombre que conectó a los nazis con los fascistas italianos. Y también estaba Max Erwin Schöpner-Richter, un alemán del Báltico que combatió a los bolcheviques durante la Guerra Civil Rusa y que se convirtió en un enlace clave con las familias rusas blancas exiliadas en toda Europa. Aún así, todo el dinero recaudado no alcanzaba a cubrir los altos gastos del partido. Cuando hablamos de las influencias de Hitler en términos monetarios, debemos aclarar cuánto dinero le otorgaban a él. En este sentido, hablamos de minúsculas cantidades que ayudaron a Hitler a avanzar. Hitler no tenía empleo y no percibía subsidios por desempleo. Por eso necesitaba dinero. Pronto comenzaron a llegar donaciones más grandes que provenían de una fuente improbable. Si leemos el New York Times del 20 de diciembre de 1922, en un artículo se acusa nada más y nada menos que al acaudalado y famoso industrial estadounidense Henry Ford de apoyar a los nazis. Entre los primeros y más fervientes colaboradores del partido nazi de principios de los años 20 figuraba Winifred Wagner, la nuera del famoso compositor Richard. Durante un tour en los Estados Unidos a principios de los años 20, los Wagner fueron invitados a una cena en la finca del famoso fabricante de autos, Henry Ford. Luego, en una entrevista con el escritor e historiador James Poole, Frau Wagner confirmaría los rumores. Cuando entrevisté a Frau Wagner, quien era la nuera del compositor Richard Wagner, le dije: algunos creen que Ford le dio el dinero a Hitler. Ella dijo: sé que lo hizo. Pregunté: ¿cómo lo sabes? Y me dijo: yo fui la que intercedió. Justo en el momento en que el mundo entero está preocupado por Checoslovaquia y por el propósito de los nazis de extorsionar a Checoslovaquia e invadir los Sudetes, justo en ese momento, las Fuerzas Armadas acuden a Ford y le dicen: necesitamos 1.000 camiones ahora. Y yo pregunto, ¿parece plausible que Ford no supiera para qué se iban a emplear estos 1.000 camiones? El encargo no era un secreto para Ford.
Los nazis habían pagado parte del suministro incluso con los escasos dólares. No obstante, Ford no lo reconoció hasta después de décadas. Hitler ya había distinguido anteriormente a Henry Ford con la Orden del Águila por su excelente colaboración. Ford permite que el vicecónsul alemán en Detroit fije la condecoración en su solapa a finales de 1938. También Ford demuestra ahora su reconocimiento por los buenos negocios. En el 50 cumpleaños de Hitler, el 20 de abril de 1939, la empresa transfiere 35.000 marcos del Reich a la Fundación para Donativos AH. Ford no tiene nada en contra de que las fábricas francesas bajo ocupación alemana trabajen a pleno rendimiento para la Wehrmacht y produzcan 1.000 camiones al mes. El director de Ford Francia, Maurice Dollfuss, quiere conservar la fábrica para la familia Ford. Se opone a la influencia de los de Colonia y se siente directamente responsable ante los Ford padre e hijo. También después de la entrada en guerra de los Estados Unidos, hace llegar a Edsel Ford informes de éxito. Todavía en junio de 1942, Edsel Ford agradece a Dollfuss su actuación ejemplar. En Colonia, Ford solo puede producir los suministros para las Fuerzas Armadas con ayuda de trabajadores forzados. Se alojan en el recinto de la fábrica. En los años finales de la guerra, Ford da trabajo además a miles de presos de campos de concentración que toma prestados de las SS por 2 euros al día. Las condiciones de vida y de trabajo son brutales. En la fábrica había policías. Había un nazi que llevaba una insignia. Llevaba aquí una cruz gamada. Era cruel, repugnante. Nos odiaba a nosotros, los rusos. Cerdos rusos, cerdos rusos. Así nos insultaba siempre. Una vez me pegaron cuando realizaba el turno de noche por llegar 2 minutos tarde. Aquel nazi tiró a mi amiga durante el trabajo por una escalera de hierro. Ella perdió el conocimiento. Un golpe en la cabeza no era nada. Para ellos no éramos personas. Desde que los Estados Unidos han entrado en guerra, Ford se ha convertido en un ardiente patriota. Ahora sus fábricas producen aviones, camiones, tanques y barcos para la victoria de Norteamérica. En Colonia, Ford fabrica hasta el final de la guerra 78.000 camiones militares y 14.000 vehículos accionados por cadena. Colonia está siendo bombardeada desde 1942 por los aliados y queda casi completamente destruida. La fábrica de Ford es respetada hasta finales de 1944 y luego sufre pocos daños. En 1965, Ford exige a una comisión gubernamental norteamericana $7 millones por daños de guerra. La comisión reduce la cifra a $500,000 debido a métodos dudosos de cálculo de la empresa. IBM ya fabricaba entonces los precursores de los ordenadores actuales. En Alemania lo hacía la empresa propiedad de la multinacional Deutsche Hollerith-Maschinen AG de Omagh. Por medio de tarjetas perforadas, podían procesar rápidamente cifras para estadísticas, asientos y cálculos e imprimir los resultados. También el presidente de IBM, Thomas Watson, está impresionado por el éxito de Omagh y le gusta viajar con frecuencia a Alemania. En el verano de 1937, la Cámara de Comercio Internacional celebra su Congreso Mundial en Berlín. Watson acepta el cargo de presidente. Según un artículo del New York Times, durante la celebración en la Kroll-Oper se encuentra entre los extranjeros que elevan el brazo derecho en el saludo nazi al entrar el Führer. Sin embargo, lo vuelve a dejar caer a media altura. Al día siguiente es recibido por el Führer. Se consideraba a Watson un admirador de Adolf Hitler, al que ya había apoyado antes de la toma de poder. En aquel momento me parecía que teníamos una buena relación con el gobierno y con IBM. Watson afirmó públicamente, lo que luego reflejó la prensa, que Hitler se encontraba en el camino correcto con sus planes y que todo iba a salir bien. Nosotros, naturalmente, estábamos encantados. También Watson recibe la Orden del Águila del Führer. Se la coloca Heil Marschall. La toma de poder de Hitler dio un enorme impulso a la filial alemana de IBM. Si sus máquinas se utilizaban ya anteriormente en la mayoría de las grandes empresas industriales, pronto el gobierno se convirtió en uno de sus clientes más importantes. El informe rápido mensual sobre la producción de guerra, realizado con tarjetas perforadas, era un asunto secreto del Reich.
y se limitaba a 12 ejemplares. Se podía ver todo de inmediato: peticiones del ejército, estado de la producción de armamento, consumo y reservas de materias primas, reservas de energía y el número de trabajadores existentes o necesarios, inclusive los forzados y su origen. Ya a finales de 1943, el inspector jefe Hiller de la Dirección General de Finanzas Berlín-Brandeburgo mencionó a Opel, Ford y Hollerith como empresas que habían obtenido pingües beneficios hasta ese momento. Dado que los dividendos y beneficios no se podían transferir al extranjero, se emplearon para aumentar el capital de las empresas. Los accionistas no resultaron perjudicados, todo lo contrario. Los que se quedaron fueron los ganadores. Antes de la guerra, crearon la maquinaria bélica alemana. Durante la guerra, la destruyeron como socios del Pentágono. Y después de la guerra, regresaron por encargo del ejército norteamericano para controlar la industria alemana.